Dice, ¿por qué llora, mi Señor? Dice, porque veo toda la maldad, todo lo que vas a hacer a la nación. Y Dios me decía, yo soy el que quito y pongo reyes. Y si me place, yo voy a poner a esta mujer para que mi iglesia despierte, porque mi iglesia está dormida y confiada. Yo soy el que pongo y quito reyes, dice el Santo de Israel. Amén. Y me decía, para que mi iglesia despierte, porque mi iglesia está durmiendo. Y como te mostré en esa visión, ciertamente viene mortandad para tu nación. Porque he buscado profetas, he buscado que se pongan a la brecha y clamen, giman por su nación. Y he los hallado mentirosos, profetizando falsos avivamientos, haciendo cosas que yo no les he mandado hacer. Sí, es para que se pongan a orar. Y por eso te mostré a la muerte, ese altar de muerte. Tienes que orar, ayunar para que se rompa todo altar de muerte que hay. Santo. Y veía, inclusive me veía abrazando a Claudia Sheinbaum. La abrazaba y yo le decía, así te dice el Señor, que Él quita y pone reyes y te va a poner sobre mi nación. Pero vas a hacer mucho daño a mi nación, así como se le profetizó a López Obrador que él iba a ser el próximo presidente de México. Y muchos no creyeron. Pues así te dice el Señor, yo te voy a poner sobre esta nación. Y veía mucha gente peleando, así como me lo mostró Dios. Así como me mostró Dios muchos cajones de muertos, así veía mucha gente que la estaban matando, porque no querían que ella gobernara nuestra nación. Vienen cosas horribles para mi nación. Y me decía Dios, y los profetas yo los he hallado mentirosos. Los he hallado mentirosos. Por eso me dices tiempo de que te consagres, venzas el pecado, para poderte usar como mi atalaya. Y me mostraba a la gente otra vez en el monumento de la revolución. Mucha gente, gritando. No la quería, pero Dios me decía 3 veces, yo soy el que quito y pongo reyes. Me veía yo abrazando a esta mujer y dándole la palabra. Y la iglesia está dormida y hay mucho falso profeta profetizando falsos avivamientos, muchos falsos. Por eso me decía el Señor, los he hallado mentirosos a esos profetas. Dice, he buscado quien se ponga a la brecha y clame, gima por tu nación, y no lo he hallado. Tu iglesia está durmiendo, mi iglesia. Y me decía el Señor, ay, me duele. Me duele ver a mi iglesia engañada y durmiendo. Pero yo les voy a demandar la sangre de esas ovejas. Aquellos que se dicen ser apóstoles y profetas y pastores, yo les voy a demandar la sangre de cada oveja que se pierda. En aquel día se las demandaré. Así me decía el alto y sublime, el que es santo, santo, santo. Aquel que es santo me da esta palabra. Veía mucha violencia en mi nación, mucha violencia. Como ayer, el día de ayer,
miércoles que me dio esa visión, yo veía como los cajones estaban así en hilera acomodada. Yo los veía y yo decía que por qué había tanto muerto. Y me decían que eran los bomberos, pero yo no me dejaba engañar y me acercaba y veía mucho joven. Uno se quedó con su sonrisa y sus ojos medio abiertos. Y yo decía, ¿por qué? Y caminaba y veía más cajones abiertos. Y veía una jovencita. Parecía que estaba durmiendo, pero veía muchos cajones de muertos. Ahí donde está el Zócalo en la plaza de gobierno, ahí los veía muchos, pero eran cajones negros, muchos. Y empecé a caminar, y empecé a caminar, y empecé a caminar. Y en eso me vi que yo andaba en un pueblo y quería unos panes, pero no tenía dinero. Y ahora que me den mi salario, les voy a mandar a mi familia. Y de repente me vi en una panadería, pero ahí la masa estaba muy fea. Y me decía el encargado de la panadería que le ayudara, porque nomás había hecho poquito pan, con masa media limpia y la otra masa estaba muy fea. Y yo le decía, pues a ver si me acuerdo cuando estuve en la cárcel de hacer el pan. Y empezaba a apartar una masa muy fea y yo quería agarrar de la masa blanca. Y llevábamos 3 charolas y Dios ya me dio la interpretación de esta palabra. Y ya empezaba ya y después cuando ya empezábamos a hacer, de repente me veía que salía y me encargaban a un niño que últimamente he estado soñando con niños que me los dan a cuidar. Y empezaba a caminar y se me perdía este niño, este chamaco. Ahorita lo voy a regañar y me decía un hermano que lo conozco, ahí te lo encargo, por regáñelo que no se me vaya tan lejos. Y entraba yo a un deshuesadero de carros a buscar cosas y me decían esos carros son de toda la gente que mataron. Y yo decía, no hay nada de valor aquí ya no hay nada de valor. Y empezaba a caminar y saltaba la barda. Y cuando iba saltando la barda, crucé donde estaba el Señor Jesús la reprenda, un altar a la muerte, pero ahí veía un Buda. Y yo decía, este no hace nada. Y me acercaba y veía 2 personas, 2 varones. Y estaba el incienso prendido. Y cuando iba a agarrar a la calavera, que de santa no tiene nada, el santo es mi Señor Jesús. Ya cuando iba a agarrar la calavera me dijeron, no la toques. Y yo le decía, yo no tengo miedo, he destruido muchas porquerías de esas. Y yo le decía a esa persona, y esta es la que te va a llevar. Y era la calavera roja. Y me daba vuelta y empezaba a caminar hacia del baño. Me estaban viendo y no me daba vergüenza. Y me paraba y caminaba y veía casas abandonadas. Muchas casas. Iglesia de Cristo, despierta que el rapto está a las puertas. El arrebatamiento está a las puertas, por eso yo veía mucha casa abandonada. Mucha casa abandonada. Y yo decía que me voy a venir a quedar. Había mucha casa abandonada. El arrebatamiento está a las puertas. Pero de antes de eso, Dios nos está llamando a que nos volvamos de corazón, a que haya un arrepentimiento genuino y nos llenemos de su Espíritu Santo, porque muchos se van a quedar. Iglesias llenas con todos y sus pastores y sus apóstoles se van a quedar. Y cuando yo cruzaba eso, volteaba a ver a esas personas que estaban haciendo con la calavera y ese ídolo del Buda. No me volteaban a ver ellos. Se quedaban y yo seguía caminando y volví a llegar al monumento de la Revolución. Veía mucha gente yo veía. Mucha gente yo veía. Mucha, pero ya no era gente común. Era el pueblo de Dios que se había quedado.
Era el pueblo de Dios que se había quedado y gritaban y gritaban. Y yo estaba a lo lejos en un llano. No me acordé en ese momento de mi esposa ni de mis hijos, yo no me acordé. Yo nomás a lo lejos estaba observando cómo gritaban, se agarraban las cabezas y gritaban, ¿por qué nos quedamos? ¿Por qué nos quedamos? Gritaban, ¿por qué nos quedamos? Veía varias hermanas de la iglesia donde yo me congrego. Vi muchas hermanas que corrían para allá pegándose en la pared, jalándose las greñas. Vi a la cantora Vanessa. Como decía, ella decía, la cantora Vanessa, nos engañaron por mucho tiempo, nos engañaron haciéndonos creer que nos íbamos a ir en el arrebatamiento y fue mentira. Vi músicos, vi mucho músico, cómo se quedó mucho músico. Y yo estaba a lo lejos, pero en ese momento no me acordaba de mi esposa ni de mis hijos. Y así tuve esta visión. Y como hoy Dios me ha dicho, me ha mostrado del año pasado, Dios me hablaba y me decía, esa mujer es la que va a quedar. Esa mujer, y hoy en la madrugada me lo confirmó desde ayer. Y aunque yo no soy digno que Él me hable y me muestre por su grande amor y su misericordia, me muestra las cosas futuras que vienen. Y yo te digo, iglesia de Jesucristo, despierta, no confíes ni aún en tu pastor, ni aún en los falsos profetas, ni en los falsos apóstoles. Pon tu mirada en el autor y consumador que es Jesucristo. Vuélvete a tu primer amor, iglesia de Cristo. Tú no eres iglesia de un apóstol, ni de un profeta, ni de un pastor. Eres la iglesia de Jesucristo que fuiste comprada y lavada con su sangre preciosa. Pon tu mirada en Jesús, vuélvete a tu primer amor, da frutos de arrepentimiento y busca el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo todo va a ser en vano. La venida de mi Señor Jesucristo está a las puertas, pero antes de esto debe de ocurrir lo último, lo final, que muchos no están preparados para lo que viene. Y te digo a ti, iglesia de Jesucristo, despierta, despierta. Humíllate, haz veladas de oración y busca el Espíritu Santo. Busca la llenura del Espíritu Santo, porque Cristo viene por una iglesia llena de su Espíritu Santo. Como aquellas vírgenes prudentes por esa iglesia, Él se la va a llevar. Vienen cosas terribles para mi nación. Vienen cosas que muchos pastores están durmiendo y no están alertando a la iglesia. Hay una iglesia que se le dio una comisión de Joel 2:1 y la trompeta la está tocando con sonidos inciertos. Yo te digo, es la última llamada final que Dios nos está dando para tocar realmente la trompeta y dar alarma en el Monte Santo y decirle a la humanidad y aún a la iglesia, Cristo viene, Cristo viene. Y recuerda, sin santidad nadie verá al Señor, y la santidad no la da tu pastor, no la da un apóstol, no la da un congreso, no la da nada, la da el Espíritu Santo cuando eres llena de Él. Y Maranata, Maranata, Cristo viene ya.